Oli, Oli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy me veis más arreglado que de costumbre, porque ahora básicamente voy a salir, básicamente. Entonces, bueno, tenía un ratillo y quería grabar esto porque vamos a empezar algo que creo que ya es necesario, ¿vale? Bueno, os lo pongo aquí que se va a ver más fácil, ¿vale? Curso que he llamado Marxismo de Bolsillo. ¿Esto qué es? Esto básicamente va a ser una serie de vídeos que van a ser un curso en el que yo voy a explicar el concepto de marxismo, eso, de bolsillo. Cuestiones con las que cuando salga un debate sea algo que tenga en el bolsillo. No va a ser una exposición larga, ¿de acuerdo? No va a ser un análisis en profundidad, para nada, pero además para nada, simplemente van a ser una serie de conceptos que yo considero que se tienen que manejar, que se suelen achacar, que se suele criticar y realmente no está fundamentado, porque no es ni lo que decía Marx. Entonces, claro, criticar a Marx por algo que no decía, pues no tiene mucho sentido. Y además, pues son una serie de conceptos que yo creo que son necesarios tenerlos en cuenta. Como digo, no una exposición en profundidad y también muchas veces son conceptos que ayudan para la gente que se está introduciendo en el marxismo, que está empezando, para que cuando empiecen las lecturas ya tengan una base, porque es verdad que pues es complejo y al fin y al cabo esto siempre es leer y releer y releer y releer hasta que lo puedes medio entender. ¿De acuerdo? No vamos a empezar con el capital, ni muchísimo menos. Yo sé que eso es matar a la gente que quiera empezar. Vamos a empezar por cuestiones más simples. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, bueno, ¿cómo se va a organizar este curso? Este curso se va a organizar de una forma que es una arma contra las principales críticas sin fundamento. Muchas veces critican algo a Marx cuando realmente Marx no dijo eso. Un ejemplo muy claro es, no, entonces si yo tardo 10 horas en producir un coche cuando de media se tarda 5, por ejemplo, ¿eso significa que el coche que yo hago vale más, aunque no sea funcional? Por ejemplo, porque ahí confunden tiempo de trabajo con tiempo socialmente necesario. ¿De acuerdo? Pues eso ya es un ejemplo. Después, cuando se termine este curso, quiero hacer otra cosa que sea con memes, con directamente comentarios que se suelen escuchar en las redes sociales, cogerlo y poner eso y dar la explicación rápida. Pero para eso yo entiendo que primero hay que tener una base. Yo entiendo que para mucha gente que lo vea, esto ya lo sabe, pero bueno, básicamente tengo que bajar el nivel al máximo porque es una cosa muy, muy, muy básica, repito, es una cosa súper básica que es lo que nos va a permitir ir subiendo a escalón hasta que pasemos a cuestiones más profundas y más, no más sólidas, sino que suelen ser más complicadas. Por ejemplo, el capital, la crítica al programa de Gotha, etcétera, etcétera. Que son simples, pero hay que tener una base antes para agilizar y facilitar el aprendizaje. Esa arma se va a fundamentar en obras de Marx, Engels, Lenin, Stalin y Mao, principalmente. Habrá más, obviamente, pero principalmente eso. Y después de esas obras, pues lo que vamos a coger van a ser unas adaptaciones. Vamos a hacer unas adaptaciones y vamos a hacer demostraciones propias, ¿de acuerdo? También vamos a aportar demostraciones de terceras personas, de investigadores que hayan trabajado en la materia, etcétera, para que se vea que esto no es una religión y que esto no es la Biblia. Esto básicamente hay una teoría, vamos a intentar replicar. Hay cosas que con el paso del tiempo se tienen que readaptar, porque algunas cosas no han sido así del todo. No pasa nada, no pasa nada. En el momento en el que se escribe cada cosa no se tienen todas las evidencias posibles, por lo tanto no hay que asumir que todo eso que se dice tal y como se dijo sea realmente así. Se pueden realizar alguna que otra adaptación en temas muy, muy, muy puntuales, no a nivel general. A nivel general sigue siendo perfectamente válido, que es lo que vamos a demostrar. Así que, ¿cuál es la parte uno? Bueno, pues la parte uno va a ser hablar sobre el trabajo asalariado y el capital, para que el trabajador entienda qué posición ocupa en el sistema productivo capitalista. Para esto vamos a utilizar el que yo creo que es el mejor escrito para entenderlo. Ni siquiera el manifiesto comunista, creo que sea el mejor para entenderlo.
que es trabajo asalariado y capital. Yo he cogido la editorial Progreso de Moscú, ¿vale? La traducción que hicieron de la editorial Progreso de Moscú en el año 1977, que es una adaptación y una traducción bastante buena de la versión alemana, que siempre es a donde hay que ir, porque básicamente en el idioma en el que se escribe. Esto es un escrito que recomiendo que vayáis, está por internet, lo podéis buscar fácilmente y que considero que es muy útil porque se explica de una forma muy sencilla y os animo a que vayáis a la propia fuente para que simplemente lo podáis leer. Creo que son menos de 50 páginas. Creo que son menos de 50 páginas y se lee muy rapidito. Ya digo, es prácticamente un ensayo que es básicamente para explicarle a los obreros qué posición ocupan y cómo se determinan algunas cuestiones, como por ejemplo cómo se determina el precio, qué es ser un trabajador asalariado, eh, qué es lo que necesita realmente el trabajador dentro del sistema de producción capitalista, ¿de acuerdo? Esto empieza con con una introducción de Engels, ¿de acuerdo? Que hace aportaciones también muy importantes a toda la teoría marxista, en el que dice, bueno, tradicionalmente se ha intentado responder a la pregunta de qué precio tienen las cosas y cómo se determina el precio de esas cosas. Aquí pongo el ejemplo del palet, que en los vídeos anteriores ya sabréis el por qué lo cojo los dos últimos vídeos anteriores, ¿no? O el último, no me acuerdo. Entonces, pues aquí básicamente dice, esto ha sido una cosa que se ha intentado responder y que lo han hecho varios autores. Por ejemplo, David Ricardo, ya sabéis, que también aportó una visión sobre la teoría del valor-trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que David Ricardo decía algo como, me paro para ver, que el precio lo determina el trabajo necesario para producirla. Y aquí es donde viene mucha confusión de muchos críticos del marxismo, que critican a la teoría marxista por algo que no es de Marx, sino por algo que es de David Ricardo. Marx no habla de trabajo necesario para producirlo. Puede parecer que es lo mismo cuando después lo veamos, pero no es lo mismo. El tiempo de trabajo socialmente necesario no es lo mismo al tiempo de trabajo necesario. No es lo mismo. Esto, en la propia introducción lo comenta Engels y dice, bueno, esto vamos a asumirlo parcialmente, pero esto no es así. Quien responde a esta pregunta es Marx. ¿De acuerdo? Y básicamente después hace los planteamientos diciendo, realmente lo que es el coste de producción. Pero ahora, ¿cómo se determina ese coste de producción? Y eso es lo que pasa a responderlo Marx. Engels en la introducción da una serie de ejemplos que después básicamente creo que es el mismo ejemplo el que utiliza, no el que utiliza Marx, porque esto lo escribe Engels después. Pero básicamente Engels coge el mismo ejemplo de Marx, si no recuerdo mal. ¿Vale? Esto es, creo que esto es a partir del segundo o tercer párrafo de lo que es el propio escrito de Karl Marx. ¿De acuerdo? Porque ya digo, la introducción es de Engels. Creo que son dos párrafos y ya básicamente dice, ¿qué es lo que vamos a tratar aquí? ¿No? Aquí lo que se trata es la relación entre el trabajo asalariado y el capital. La esclavitud del obrero, la dominación del capitalista. La inevitable ruina, bajo el sistema actual, de las clases medias burguesas y del llamado estamento campesino. Y el sojuzgamiento y la explotación comercial de las clases burguesas de las distintas naciones europeas por Inglaterra. El déspota del mercado mundial. Así es como denomina Marx a Inglaterra. ¿De acuerdo? Me hace también especial gracia cuando se dice, no, es que el comunismo ha sido un fracaso porque cayó la URSS. Bueno, la URSS fue un proyecto socialista, no comunista. No se llegó. No se llegó. Pero básicamente criticar eso es como decir que el capitalismo ha fracasado porque el imperio británico cayó. Eso sería una tontería. El capitalismo no es un fracaso por eso. No porque su máximo exponente caiga. Es una parte fundamental dentro de la historia y del desarrollo histórico de un sistema de producción. Obviamente hay crisis, hay imperios que caen, hay países que son los máximos referentes sobre ese sistema de producción que caen, vuelven, dentro de esas caídas aportan luz sobre cuáles han sido los errores, cómo se deberían corregir o qué cosas directamente no volver a repetir, pero dentro del mismo sistema de producción, ¿eh? Eso no hay ningún tipo de inconveniente.
quien esto no lo comenta, básicamente no está siendo sincero. Y en esto caen muchísimo los liberales. Los capitalistas en general, pero de forma más concreta los liberales, ¿no? Que dicen, es que el comunismo no ha funcionado nunca. Para empezar, no se ha implementado nunca, o sea, tampoco es que se haya intentado. Lo que ha sido eso ha sido el socialismo. Y sí, pues el socialismo ha fracasado. Hay que analizar las causas por qué. Pues muchas veces ha sido por la propia intervención y los propios contextos que simplemente se vivían. Otras ha sido por errores propios. Pero que igualmente eso no es un determinante de que el socialismo fracase. Es una parte dentro del desarrollo de todo sistema de producción. ¿De acuerdo? O sea que al capitalismo también le ha pasado y no por eso se dice que es un sistema fracasado. Si se le hace crítica, se le hace por otras cosas, pero no porque su máximo exponente caiga. Eso es un análisis que es muy pobre. ¿De acuerdo? Y vamos a verlo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como todos sabemos, que el capitalista da un salario al trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta está en ese trabajador, ¿por qué recibe ese salario? Si ese salario es suficiente, si ese salario no es suficiente, si una subida del salario puede estar justificado, si no está justificado, ¿por qué paga ese salario el capitalista? Al fin y al cabo, todo eso es lo que tenemos que analizar y sobre todo cómo se determina ese salario, que es una cosa que es importante de analizar. Esto ya vuelvo a decir, esto es otro escrito, es el mismo escrito, pero es otro fragmento. Dice, tomemos un obrero cualquiera, un tejedor, por ejemplo. El capitalista le suministra el telar y el hilo. El tejedor se pone a trabajar y el hilo se convierte en lienzo. El capitalista se adueña del lienzo y lo vende en 20 marcos. Por poner un ejemplo. ¿Acaso el salario del tejedor representa una parte del lienzo? ¿De los 20 marcos? ¿Del producto de su trabajo? Nada de eso. El tejedor recibe su salario mucho antes de venderse el lienzo, tal vez mucho antes de que haya acabado el tejido. Por tanto, el capitalista no paga este salario con el dinero que ha de obtener del lienzo, sino de un fondo de dinero que tiene en reserva. Las mercancías entregadas al tejedor a cambio de la suya, de la fuerza de trabajo, no son productos de su trabajo. Del mismo modo que no lo son el telar y el hilo que el burgués le ha suministrado. Podría ocurrir que el burgués no encontrase ningún comprador para su lienzo. Podría ocurrir también que no se reembolse, que no se reembolsase con el producto de su venta ni el salario pagado. Y puede ocurrir también que lo venda muy ventajosamente en comparación con el salario del tejedor. Al tejedor todo esto le trae sin cuidado. Esto básicamente lo comento y lo pongo aquí porque en esta semana también se ha comentado de es que el empresario asume un tiempo de espera, ¿no? El empresario paga un salario al trabajador cuando a lo mejor la producción no se ha terminado y a lo mejor cuando se paga un salario al trabajador, cuando el trabajador técnicamente no ha llegado a producir eso. Esto, si es una crítica a Marx, Marx ya lo contempla. Es decir, Marx ya dice, sí, vale, pero es que el trabajador no, o sea, el salario que recibe el trabajador no es el equivalente a la producción. O sea, el trabajador lo que hace es generar para sí mismo su propio salario. Puede parecer que es lo mismo, pero es que no es lo mismo. Fijaos los matices. Y Marx mide mucho lo que dice. El trabajador genera para sí mismo, subrayamos eso, su propio salario. Eso no significa que todo lo que genera el trabajador sea su salario. A lo mejor ya me vais entendiendo por dónde voy. Pero sí, esto puede ocurrir, obviamente, pero ahora no se determina durante cuánto tiempo puede ocurrir. Porque puede ser que ya nada más que haber realizado una unidad de producción ya haya generado el excedente productivo suficiente y necesario para que se te pague el salario de todo ese año. O puede ser que no. Eso se tendrá que ver, pero es que igualmente criticas que eso, es que no habéis montado nunca una empresa y no sabéis que es que al trabajador se le paga antes de que llegue a... Ya, si eso está contemplado. Claro, eso está contemplado, eso no es una cosa que es que Marx no la llegase a saber. Lo tiene en cuenta y aún así realiza toda la teoría que realiza y aún así consigue tener la solidez que tiene la teoría, porque la teoría es sólida, le pese a quien le pese. Esto es una cosa que Juan Ramón Rayo no se entera porque realmente no ha leído a Marx. Es triste que una persona que haya intentado refutar y desmontar la teoría marxista realmente no haya entendido la teoría marxista. Dice, lo que genera un trabajador a la empresa es salario más cotizaciones sociales.
Si no, estaría cobrando a cambio de nada. Fíjate que incluso aquí Marx es más duro, ¿no? Con el trabajador, por así decirlo, diciendo, no, y que el trabajador puede haber momentos donde esté recibiendo por nada. Por nada, porque pues, recibe un salario aunque la producción todavía no se haya llegado a realizar. Y puede ser que no llegue el capitalista a vender esa producción. Entonces estaría cobrando por nada, sí. O sea, fíjate que aquí incluso ha sido más duro Marx que el propio Juan Ramón Rayo. Dice, no le genera nada más que eso y por lo tanto no hay más que pagarle más allá del salario más cotizaciones sociales. Esto es muy importante porque después cuando Rayo diga que el objetivo y la responsabilidad de la empresa es aumentar su beneficio y los beneficios sociales que aporta a la sociedad, aquí dice, bueno, no, que solamente genera su salario y nada más que eso, ¿eh? Bueno, aquí ya también se ha visto cómo la productividad se ha ido incrementando, los márgenes de los beneficios empresariales han ido aumentando y los salarios no han aumentado a la misma velocidad. No pasa nada, ya sabemos que los liberales son alérgicos a la evidencia empírica y obviamente ese dato no lo iban a mirar. Otro punto que comenta es, por tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva. ¿Vale? Esto es muy importante. El capitalista tiene que tener un fondo de reserva con el que comprar esa fuerza de trabajo. Ese fondo de reserva vendrá principalmente de dos vías. Ahora la veremos. Pero ya tiene que tener ese fondo de reserva. Sobre todo en las empresas que son de nueva constitución. Las empresas que son de nueva constitución tienen que tener un ahorro. Fundamentalmente. Las empresas que ya están constituidas, ese fondo de reserva, ese ahorro, ha podido venir de la explotación previa. Sí, eso ha podido pasar. Pero no, el trabajador lo que está generando para sí mismo es sus. Obviamente, el trabajador no es que lo esté generando para sí mismo él solo, lo está haciendo dentro de un contexto productivo, con unas capacidades productivas medias, con unas capacidades medias en un contexto social dado, en un modo de producción dado. Pues el trabajador organizado de una determinada manera con las máquinas, con el medio de producción, que son tanto las empresas, las fábricas, las oficinas, la conexión a internet, las propias máquinas, las herramientas, los utensilios, las EPIs, todo, para sí mismo genera su propio salario. El trabajador, cuando vende su fuerza de trabajo, y organizado de determinada forma con el medio de producción, con los medios de producción, genera para sí mismo su salario, para sí mismo. Pero no es lo único que genera el trabajador. El trabajador también genera, en este caso, para el empresario, ese beneficio, ese plusvalor, ese beneficio. El trabajador, por un lado, genera para sí mismo algo y por otro lado, para el empresario. Dos cuestiones. El trabajador genera tanto ese salario como esos beneficios. Entonces, ¿qué coste tiene esta fuerza de trabajo? Es lo siguiente que nos podemos preguntar. Bueno, pues esta fuerza de trabajo, el coste que tienen, nada más que las cuestiones que son mínimas para mantener vivo al obrero. O sea, el obrero, como toda máquina, o sea, una máquina tiene que estar enchufada a la electricidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ordenador de sobremesa tiene que estar conectado a la red. Requiere de una alimentación eléctrica. Esa electricidad hay que pagarla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una máquina, pues es que se le tenga que pasar una limpieza diaria, porque si no, podría surgir desperfectos o que no llegue a tener la suficiente eficacia, ¿no? Un horno tienes que estar conectado a la electricidad, al igual que el router, ¿no? De una oficina que permita producir a esos contables, a esos fiscalistas, a esos informáticos, a esos tal, ¿no? Pues el obrero, al igual que una máquina, necesita unos medios mínimos para sobrevivir. Para sobrevivir y reproducirse y generar una nueva generación de obreros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todas esas cosas están contempladas dentro del salario que recibe el trabajador. O debería estar contempladas. Eso ya es otra cosa. Entonces, el trabajador necesita alimentación,
necesita un techo, necesita un ocio para desconectar y poder descansar y necesita mil cosas más. Ropa y calzado, necesita transporte, necesita todos esos medios de subsistencia básicos. Entonces, este trabajo necesario que el trabajador produce para sí mismo es su salario, que es lo que le da el dinero suficiente para y necesario para adquirir todos estos bienes y servicios mínimos que son básicos para su subsistencia. Entonces, este trabajo necesario, no socialmente necesario, este trabajo necesario no es más que todo el consumo realizado por el obrero entre la productividad de ese obrero dentro de un sistema dado, de un contexto social dado, con unas capacidades productivas medias, ¿de acuerdo? Pongamos un ejemplo, supongamos que el trabajador consume 100 y su productividad es de 50 producciones o unidades de producción a la hora. Por lo tanto, tenemos que es 100 entre 50. Por lo tanto, el trabajador en 2 unidades de tiempo, por ejemplo, en 2 horas, ya ha producido todos sus medios de subsistencia. Si trabaja 8 horas, las 6 horas restantes se las queda el capitalista. Una parte lo reinvertirá en la empresa, sin duda. Una parte lo utilizará para pagar el salario a ese trabajador. ¿Ha tenido ese tiempo de espera el capitalista? Sí, pero lo ha podido recuperar. Por eso es lo que dice Marx diciendo, bueno, el salario no es más que la propia inversión del capitalista para generar esa producción y generar esos beneficios. Porque la fuerza de trabajo es una mercancía más. Hay que comprarla y no se diferencia en la mercancía que tú compras, que es la máquina y las materias primas. Hay una diferencia y es que el trabajador puede aportar valor dentro de esa rama productiva para generar ese plusvalor. Entonces es eso, ¿no? El capitalista puede comprar tanto la fuerza de trabajo durante un tiempo determinado que se llega a él socialmente. Se dice, oye, pues como máximo solamente se va a poder alquilar la fuerza de trabajo del trabajador durante 8 horas al día. Y también va a poder comprar otras mercancías, como por ejemplo puede ser la madera, los clavos, la sierra de mesa y el martillo eléctrico automático para los clavos. Estos son mercancías. Obviamente no todos actúan de la misma forma y esa composición orgánica del capital, esa proporción del capital constante frente al capital variable, no es igual en todas las ramas productivas. ¿De acuerdo? Pero eso es otro punto. Entonces, ¿cómo llega el capitalista a obtener esos medios de producción? Necesita dinero. Este es el esquema de producción en el capitalismo. Ese dinero te permite comprar mercancía, que esa mercancía es la fuerza de trabajo por un lado y los medios de producción por otro. Esos ciclos se van repitiendo las veces que sean necesarias en un periodo de tiempo dado, por ejemplo, un año. Se repite las veces que sea necesaria hasta que se produce una cantidad de mercancía prima que es mayor a la cantidad de mercancías iniciales y esa mercancía prima te permite obtener un... He puesto P, está mal P, estaba pensando en producción. D prima. Que esa cantidad de D prima, esa D prima es mayor que la D inicial. ¿De acuerdo? En el siguiente ciclo productivo ya tendría esa D prima para, por ejemplo, pagar el salario de ese trabajador, por lo tanto ya el trabajador no le estaría pagando un salario de forma anticipada. De hecho, eso, claro, pensás que más muchas veces está hablando de salario por jornada, por día. Ahora muchas veces el trabajador recibe el salario a mes vencido, es decir, que esos tiempos de espera ya no están tan alejados en muchas ramas productivas. Habrá en ramas donde hay que esperar mucho tiempo para realizar una producción determinada, por ejemplo, medicamentos, en software, por ejemplo. El software, por ejemplo, no estar terminado dentro de un mes, pero el trabajador sigue recibiendo el salario. Hay que tener en cuenta que, aunque no esté terminado, sí que se ha aportado mucha información y se ha aportado una producción muy valiosa para el capitalista. Porque, por ejemplo, se va avanzando y eso el capitalista lo entiende y lo asume. Entonces, ¿de qué medios
tiene el capitalista para acceder a ese dinero inicial, a este dinero inicial? Bueno, pues si ya está en la rama productiva, si ya era un capitalista que ya tiene su empresa desde hace muchos años, pues puede venir esa financiación que se está, es como si se estuviese financiando a través de sus propios trabajadores, como cuando Mercadona paga a los 88 días a sus proveedores, cuando Mercadona cobra al instante. Aquí se estaría financiando de sus propios trabajadores. Eso sería si ya se ha desarrollado la empresa o si, por ejemplo, hay un capitalista que ha heredado la empresa normalmente de un familiar, que se ha financiado y tiene ese dinero en reserva por la explotación previa. Si es una empresa de nueva constitución o a lo mejor no tiene esa cantidad de dinero ahorrado para comprar esos medios de producción, para iniciar ese ciclo productivo, normalmente como lo hace es pidiendo un préstamo, pidiendo crédito al banco. Eso es la forma más habitual. Y es que ese banco está regulado dentro de un sistema bancario, de una regulación bancaria que regula el propio Estado. Es decir, que es el Estado el que regula eso y el que protege a las empresas concediendo o no concediendo crédito. ¿De acuerdo? Después tenemos que llegar por último a, claro, hay capitalistas como Rayo que dicen, no, el trabajador genera para sí, o sea, no genera para sí. Lo que dice Rayo es que el trabajador genera para la empresa el salario. No, el trabajador genera para sí el salario. Y además un excedente, un plusvalor, que es el que se apropia el capitalista. Y es que Rayo determina que los beneficios los genera el capitalista mediante los tiempos de espera, pero nada certifica que por el simple hecho de esperar se generen beneficios. Eso es una cosa que es ridícula y que ni la mayoría de sus seguidores defiende. O bien, eso por un lado. Después, otra cosa que genera los beneficios es la propia información sobre el modelo productivo o sobre la rama productiva que tiene el capitalista, pero claro, esos medios de producción, si estamos hablando de que esa información se ha almacenado en algún lugar, ese sistema de almacenamiento, por ejemplo, servidores, lo han elaborado previamente trabajadores. Al igual que por ejemplo, un informe y un análisis estadístico normalmente lo han hecho trabajadores, no lo hace el propio empresario. El empresario delega esas actividades muchas veces porque a lo mejor no sabe estadística y tiene que contratar a matemáticos, a físicos, a gente dedicada a la estadística, y en esa rama productiva concretamente a la que estoy yo, para que le hagan esos informes y le digan, pues estos son los datos que tenemos, toma tú la decisión que tú quieras, pero estos son los datos. El capitalista no ha hecho ni siquiera eso. De hecho, hay veces que el capitalista no sabe ni utilizar un Excel, pero bueno, y doy fe de eso. Entonces, lo único que nos queda es la otra cosa que afirma Rayo, que es el riesgo que asume el empresario. ¿De acuerdo? Ahora, ese riesgo que asume el empresario, vamos a considerarlo como que es válido y que es la única cosa en la que interfiere el empresario al 100%, que tampoco es así, y vamos a compararlo con la fuerza de trabajo. Bueno, pues la correlación de Pearson, desde el año 2010 al año 2021, de la fuerza de trabajo generando beneficios, midiendo estas dos variables, es del 0,83. Es una variable que va del menos 1 a 1, siendo 1 una mayor correlación. Pues 0,83, que está asociada a un tamaño de efecto de 2,97. Un tamaño de efecto se considera grande si pasa de 0,8. Aquí estamos hablando de 2,97, un tamaño de efecto enorme. Y decimos que esto se ve a simple vista, que esta relación es así. Por otro lado, el riesgo que asume el empresario genera esos beneficios correlaciona con un 0,25, que puede parecer muy poco, pero cuidado, porque cuando hay mucho ruido, y en las ciencias sociales hay mucho ruido, no tiene por qué ser una correlación pequeña. De hecho, esto está asociado a un tamaño de efecto de 0,51. Es un tamaño de efecto que puede tener perfectamente el ibuprofeno. Creo que andaba por ahí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se está confrontando contra una correlación mucho mayor. Entonces podemos decir que, oye, la correlación de la fuerza de trabajo correlaciona mucho mejor. Y después la T de Student, que es la que nos permite rechazar o aceptar la hipótesis nula. Es decir, por ejemplo, la hipótesis nula sería el trabajador no genera esos beneficios o el empresario no genera esos beneficios. Es verdad que en ambos casos la T de Student rechaza la hipótesis nula, es decir, que cuando analizamos el trabajador no genera los beneficios, rechazamos esa hipótesis, el trabajador sí genera los beneficios, sí podemos aceptar esa hipótesis, e igual ocurre con el empresario. ¿Qué es lo que ocurre? Que
se ve más a simple vista y hay mayor solidez en que el trabajador genera esos beneficios en lugar del empresario. ¿De acuerdo? Aquí lo mismo, correlaciona mejor. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Pues es una cosa que ya vamos a ver en las siguientes clases de este curso. Así que espero que os haya gustado. Han sido 30 minutos, he tardado poquito. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que me tengo que ir.